Listo, María Fernanda, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Ok, no te escuchamos, María Fernanda. Ahí, Sí, correcto, te escuchamos. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes a esta charla sobre el plan de recuperación rápida del negocio automotor. Nuestro enfoque como AEADE es generar varios frentes en donde podemos presentarles a expertos en diferentes temas que nos van a soportar y nos van a dar tips interesantes para poder recuperar nuestro negocio de una manera más rápida y acelerada. Consideramos que hoy es un momento crítico para tomar decisiones trascendentales que nos ayudarán a mantenernos en este negocio o definitivamente solamente sobrevivir. Ok, avanzando un poquito, entonces este plan de recuperación que lo estamos lanzando como AEAD en este tiempo tiene varios frentes. Lo que buscamos con estos frentes es abarcar todas las necesidades que tienen las empresas en estos momentos de crisis. Arrancamos hace 2 días con la charla del doctor Marco Albuja, que nos ayudó muchísimo para entender cómo realmente tenemos que trabajar en este momento desde las condiciones de bioseguridad y salud que vamos a tener dentro de nuestras empresas. Nos ayudó a aclarar muchísimas dudas sobre el tema de uso de mascarillas y sobre todo nos dejó un mensaje muy importante que es cómo las empresas tienen que manejarse hoy en el tema de pruebas rápidas para poder arrancar este negocio con seguridad y poder minimizar el riesgo que tenemos en caso de que existan nuevos contagios. Um, Adicionalmente, luego trabajamos el día de ayer con finanzas y riesgos financieros con Grace. Grace nos dio una charla magistral sobre todos los frentes en los que los equipos financieros podemos empezar a trabajar para optimizar nuestro cash flow. Nos interesa muchísimo hoy la caja. Tenemos que saber cómo vamos a conseguir que tengamos flujo en nuestro negocio y eso nos lleva a que tomemos decisiones muy importantes. Hoy vamos a trabajar en el siguiente frente que es gente y eficiencia organizacional. Para esto nos va a ayudar María Fernanda Ceballos. Es un placer, María Fernanda, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Te queremos agradecer por colaborar con nuestros asociados en estos momentos. Muchas gracias, Byron. Quiero presentarles formalmente a María Fernanda. María Fernanda es máster en gerencia empresarial. Ella tiene una amplia experiencia en gestión de estrategia del talento, mejoramiento del desempeño y desarrollo humano. Experta también en programas de desarrollo de liderazgo, cultura organizacional y gestión del cambio. Ha trabajado con ejecutivos y equipos de Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Europa para el mejoramiento de los resultados. Es gerente y fundadora de Experiencia 7 y en su trayectoria en consultoría en desarrollo organizacional ha asesorado a empresas multinacionales y entidades públicas y organizaciones sin fines de lucro en los sectores de la industria, salud financieros, educación, servicios y obviamente el sector automotor en el que es una experta. Muchísimas gracias, María Fernanda. Te dejamos contigo el host para que quedes a cargo de esta reunión. Bueno, muchas gracias, Byron. Muy generoso en abrirme este espacio. Yo encantada, le tengo mucho cariño al sector. Y vengo también de ahí, así que muy feliz de poder estar en estos momentos con ustedes. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si ya lo pueden ver. Denme un segundito. ¿Me avisan, por favor? ¿Está compartiéndose? Ok. Ahí estamos. Bueno, buenísimo. Entonces, sí, efectivamente, muy complacida de estar con ustedes. Yo quisiera aportar en este plan de recuperación que está trabajando muy rápidamente la EADE para que todo el sector esté activo ya en en las próximas semanas, partiendo desde la perspectiva de gente y cómo levantar el negocio a través de ese enfoque y también un enfoque en el negocio. Así que para empezar quisiera contarles un poquito la agenda. Tenemos alrededor de 30 minutos y quiero hablar rápidamente de algunos puntos importantes, pero
Eh, Quisiera dejar al final las preguntas que me tengan que hacer. Y he tratado de enfocar tanto lo que es gestión de negocio como la parte de optimización de procesos con la parte cultural, que a veces es lo que no logramos vincular en esos momentos muy rápidos. O nos enfocamos mucho en la ansiedad de la gente y cómo se siente el clima, o nos enfocamos solamente en la parte dura. Y yo quisiera que veamos esto desde un enfoque un poco más integral. Así que vamos a cubrir 4 puntos. Cómo acelerar este reenfoque del negocio y alinearnos internamente. ¿Qué es eficiencia organizacional y por qué es importante en este momento? Y ahí les voy a hablar un poquito de cuáles son los resultados que se esperan de trabajar en esto. Los pasos críticos en gestión del cambio para crear una cultura ágil, donde quiero enfocarnos en los errores que a veces ocurren en estos momentos y que tenemos que tener mucho en cuenta. Y cómo generar en este momento un valor diferenciador. Como bien contaba Byron, estamos en un momento muy crítico donde todo está cambiando, el consumidor también está cambiando, y cómo generamos ese valor que nos permita mantenernos en el futuro y con el cliente de nuestra mano. Así que la pregunta que les hago a todos los que me escuchan, gerentes de recursos humanos, gerentes igual de negocio, de empresas medianas, grandes, todas las del sector son muy variadas. ¿Están realmente equipados para responder a estos desafíos? Yo le sigo al sector automotor y he visto, bueno, toda esta contracción económica y comercial que viene viéndose desde hace algo más de un año o dos. Ya veníamos viendo una disminución en ventas de más del 15% a inicios de año, y ahora con todo lo del COVID, la proyección de ventas del 2020 ya son 47% más bajo que lo que teníamos en el 2019 proyectado. Y en los últimos 48 días de lo que tengo entendido en el sector, hemos perdido ya pues alrededor de 500 millones de facturación. Entonces estamos en un momento eh, donde requerimos muchísima habilidad para manejar la incertidumbre y también muchísima estrategia. Se esperan muchos más cambios en los comportamientos del consumidor y eso va a dinamizar de manera muy rápida el sector. Y estamos viendo cómo se está migrando del modelo tradicional de negocio y se están desplazando por modelos ya mucho más virtuales. Todos los canales virtuales están siendo explotados al máximo, y no necesariamente solamente el canal es el que cambia, sino que también es el modelo de negocio lo que tenemos que revisar. Con estos desafíos, el mapa de ruta que les propongo es trabajar en estos 4 frentes de manera acelerada. El primero es el reenfoque del negocio. Una vez con este factor claro, trabajar en eficiencia organizacional. Podemos después sí trabajar en lo que es gestión del cambio, porque tenemos ya claro qué es lo que vamos a hacer, y trabajar muchísimo sobre la experiencia de nuestros clientes. Vamos a ir uno a uno, y en este reenfoque del negocio quisiera partir de algunas consideraciones básicas que seguramente ustedes ya las tienen, pero que es importante que alineemos esto desde la parte de gestión humana. Ustedes ya están como sector manejando un plan de retorno progresivo de actividades y un protocolo mínimo que tiene que ser muy bien entendido y trasladado hacia las personas de manera clara y rápida. Este esquema de trabajo virtual también es una consideración básica para operar nuevamente en el negocio. El teletrabajo para áreas administrativas es mandatorio, y tal vez un máximo de 30 personas que podrían mantenerse in situ. Así que nos hace también una forma diferente de operar. Tenemos esta migración acelerada al modelo de negocio digital, y seguramente muchos de ustedes ya tienen un plan de contingencia si tenían antes un comité de crisis que estuvo levantando los riesgos que podemos tener en el negocio. Estas consideraciones son las mínimas que tenemos que tomar para también empezar a ver cuál va a ser ese enfoque que le vamos a dar al negocio. Y en este reenfoque, la idea es centrarnos en el valor agregado que podemos dar. Este es el momento de pensar entre todo lo que estamos manejando como portafolio de servicios, lo que estamos ofreciendo, versus lo que necesitan nuestros clientes, en donde tenemos oportunidades de generar valor, y eso va a hacer que podamos generar también rentabilidad. Y si miramos nuestro portafolio en estas dos aristas, ¿no? En lo que puede converger, podríamos encontrar un verdadero ajuste nuevo a nuestro negocio. ¿Qué tenemos que cuidar muchísimo? Que aquellos productos o servicios que estábamos ofreciendo, que ya no se necesita más y que estamos cambiando, por un lado, que estamos ofreciendo. Por otro lado, lo que los clientes necesitan, tal vez son cosas que no hemos estado ofertando y que podríamos empezar a generarlos. Y en esta convergencia de estos dos factores, tener
una nueva mirada a nuestro portafolio, que ese va a ser realmente el norte al que debemos llegar. Con este nuevo enfoque de negocio, pues sí podemos definir cuáles son los pilares estratégicos que vamos a trabajar, específicamente cómo se van a reinventar nuestros KPIs para todas las áreas. Y aquí es importante que estos KPIs vayan a ser nuestros pilares también del cambio. ¿A qué me refiero? Tenemos que definir métricas de éxito en cuanto a los resultados que queremos generar ahora, en cuanto a la forma que cambiamos los procesos, cómo van a manejarse nuevamente nuestros negocios y canales, con métricas muy específicas que nos permitan saber si estamos caminando en ese sentido. A veces no queremos volver a ver los KPIs o no queremos volver a ver la planeación que ya hicimos pensando que están bien y seguimos con métricas que no nos indican el camino cierto. Hoy es muy importante que volvamos a definir estas métricas de éxito como unos KPIs del cambio, no más de 5 o 6, combinándolas con aquellas competencias que tenemos que tener hoy como organización. ¿A qué me refiero? Todas las habilidades, conocimientos y nuevos comportamientos que requerimos para el cambio en la empresa. Esto básicamente va a ser como nuestros fundamentos para ser más ágiles, como los fundamentos para ser una empresa que se mueve con mayor rapidez. Sin KPIs de cambio, es como que vamos a responder mucho hacia lo que se venga y la organización va a tener mucha más demora en entender por dónde dirigirse. Si esto lo definimos ahora, urgente, antes de que empecemos ya las actividades con nuestro equipo directivo y lo empecemos a cascadear, vamos a ganar muchísimo enfoque en la gente, en lo que tiene que dejar de hacer y lo que tiene que empezar a hacer. Y solo como dato, el 22% del valor potencial del cambio, o sea, si tenemos ya estrategia del cambio, el 22% de lo que podríamos estar generando se va a perder o se podría perder si no alineamos bien a la gente o si no tenemos una estrategia clara. Y 39% solamente de las organizaciones tienen, hoy por hoy, es un dato de un poco general de medición empresarial a nivel mundial, solo el 39% de las organizaciones tienen claro el entendimiento de su potencial en cuanto a la fuerza laboral, es decir, conocen muy bien qué es lo que tienen en su gente, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus conocimientos, su diferenciador. Muy poquitas han mapeado realmente cuáles son esas fortalezas que tienen las personas para poder empezar a trabajar. Y esto es una necesidad y urgente para poder saber si lo que tenemos hoy como capital humano es lo que necesitamos para seguir enfrentando retos del futuro. Y aquí es muy importante, cuando yo les hablaba de los imperativos o los KPIs de negocio, partir de, voy a señalar con este puntero, partir de esos KPIs de negocios para definir imperativos estratégicos de negocio que sean muy bien entendidos a nivel de cada área. Todas las funciones tienen que tener hoy claro 4 o 5 imperativos de negocio para su función y obviamente los del negocio en general. Con estos imperativos se tiene que replantear la estrategia de gestión humana. Cómo veníamos haciendo selección, gestión de desempeño y desarrollo que posiblemente hoy estemos pensando no invertir. Esto sigue siendo parte de la estrategia de manejar mejor a nuestras personas. Necesitamos alinear la estrategia de gestión humana a esta nueva estrategia de negocio, con mucho foco en gestión de desempeño, que va a ser lo que nos permita saber a qué personas necesitamos retener, qué funciones son las que están siendo críticas, dónde están tal vez esas brechas de desempeño que tenemos que corregir rápidamente y por dónde podemos tomar decisiones. Y obviamente también el tema del desarrollo que no quede por fuera. ¿Por qué? Porque la gestión de talento puede ser un muy buen habilitante para ejecutar esta estrategia nueva de negocio, este reenfoque de negocio o una barrera muy grande. Entonces es muy importante hacer este stop rápidamente, sesiones cortas en donde empecemos a redefinir nuevamente cuál es este valor agregado que estamos dando, este ajuste de valor, imperativos estratégicos, KPIs y la nueva estrategia de trabajo con las personas. Cuando hablamos de eficiencia organizacional, tenemos que partir justamente de este ya reenfoque que les había mencionado. Necesitamos saber exactamente cuáles son esas métricas organizacionales que nos van a permitir definir área por área qué es lo que tiene que ser hecho. Así que les quiero explicar un poco de cómo se maneja este análisis y cuáles son los resultados que se esperan. ¿Qué es eficiencia organizacional? Es básicamente una
examinación muy profunda y proactiva de cómo está la estructura de la organización. Si yo realmente estoy teniendo el tamaño de estructura que necesito para manejar en este negocio, si tengo las habilidades necesarias para manejarme en estos nuevos retos de negocio, si tengo los niveles de jerarquía y de autoridad en el nivel suficiente que me permita mayor agilidad para moverme en tiempos de crisis. ¿Qué es lo que tengo que reorganizar en esa estructura? Me permite también identificar oportunidades para simplificar procesos, para eliminar duplicidades de funciones, y es un camino también para identificar habilidades críticas, como les mencionaba, que esto fue lo que me va a permitir incrementar las capacidades de la organización. Mucho va a depender, como les decía yo, de qué tan bien estoy manejando a todas las personas que hacen la tarea. En la charla anterior que habíamos conversado alrededor de la incertidumbre, les recomendaba que era importante a todos los gerentes, gerentes seniors y también gerentes comerciales que se involucren muchísimo en la operatividad, porque aquí van a poder saber específicamente quiénes son las verdaderas personas que están moviendo el negocio y quiénes no, y qué habilidades son las que yo puedo tener como organización que me van a permitir distinguirme de las otras y que están manejando productos posiblemente parecidos a los míos. Y como les mencionaba, esta eficiencia, este análisis también permite identificar las necesidades de recursos en cantidad y calidad. Em, Seguramente estamos hoy pensando en contracción, pero no necesariamente para todas las áreas necesitamos contraer, posiblemente necesitamos reforzar en algunas áreas con mejor calidad o con mayor seniority para poder trabajar mucho más rápido. Es una combinación de cantidad y calidad a corto y mediano plazo. La idea es mantener el número adecuado, apropiado en el sistema de trabajo que tenemos hoy para este nuevo esquema de negocio. ¿Cuál es el propósito de trabajar en esto? Hacerlo desde una perspectiva estratégica, es básicamente trabajarlo a nivel de capacidad de la organización. Mirar esto no como un análisis de a quién saco y a quién dejo, es una verdadera perspectiva de cómo yo opero mi negocio con las personas adecuadas. Y esto se define a partir de una triada, por lo menos, de personas que tienen que tener ciertos expertices como procesos, que tienen que manejar muy claro el conocimiento del negocio, gente que tenga muy claro quiénes son las personas, qué posiciones hay, cuáles son los roles, cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias, y también el líder de cada área. Entonces, este equipo puede trabajar en oportunidades de mejora mucho más rápidos, tanto dentro de su función como dentro de la perspectiva tal vez más interfuncional. ¿Cuál es el proceso? Como les contaba, es abarcar 3 áreas importantes, tanto procesos de trabajo como habilidades como estructura. Implica trabajar muchísimo a nivel de recolectar data cierta, sin caer mucho en la burocracia, porque necesitamos hacerlo de forma ágil, pero sí con datos cualitativos de cuántas horas están dedicando por función, por cada operación crítica, cuáles son las operaciones que sí o sí van a tener que mantenerse en este momento de negocio, cuáles no se van a quitar, y cualitativos en cuanto a cómo se están alineando los objetivos, qué tan efectivas están siendo mis procesos de evaluación de desempeño y de cascadeo de KPIs, y también aspectos culturales. ¿Qué tanto tengo yo como capital en mi empresa esta agilidad para responder a la incertidumbre? ¿Qué tanto estoy teniendo una buena moral en mi equipo, sosteniendo igual alrededor de líderes fuertes que mantengan la moral alta de los equipos? Entonces, implica ver todas las aristas alrededor de la estructura organizacional. También, obviamente, cuántos niveles estamos manejando por área, cuántas personas en cada función. Toda esa parte dura es importante también porque a veces nos encontramos cuando hacemos estos análisis en que, lo decimos de forma muy, muy coloquial, hay mucho cacique y poco indio, que es una frase típica. Suele pasar que hay muchos niveles de reporte y lo que necesitamos ahora es buscar estructuras ágiles. Mientras más planas, mientras menos niveles de autoridad, hay mucha más velocidad para tomar decisiones. ¿Qué se espera con este análisis
profundo, como les mencionaba, lograr tener claro qué problemas interfuncionales tenemos para tener respuestas rápidas y concretas, definir qué áreas se van a eliminar y con eso podemos mirar posiciones o no posiciones, cuáles se van a consolidar. Podría yo manejar tal vez funciones que se puedan manejar de soporte para varias áreas o funcionales si tengo un grupo grande, una sola persona, por ejemplo, que maneje estrategia de recursos humanos o financiera o marketing o share service como manejan algunas empresas, que se puedan consolidar para que no se duplique recursos. Y la automatización, que también es muy importante, en donde podemos encontrar reducción de horas de hombre a través de menos trabajo burocrático, y todo lo digital nos permite hacer las cosas de una, o mejor dicho, nos invita a hacer las cosas de una mejor manera, mucho más rápida, y aquí la eficiencia igual en procesos es muy importante. Aclarar roles también nos va a evitar muchos más conflictos de los que ya tenemos por toda la incertidumbre. En mi experiencia, el 80% de equipos suelen tener conflictos a resolver porque no ha habido mucha claridad en sus roles o su alcance, la definición de su función se mezclaba con otras. Aclarar roles es muy importante en este momento porque la gente está perdida. No sabe si puede seguir haciendo lo que estaba haciendo, si tenía que hacerlo diferente, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer. Entonces, en este momento es importante que cada gerente se haga cargo de ser muy específico en qué es lo que tiene que ser cada uno. Esto va a ir cambiando muy rápidamente, muy dinámicamente en estos meses, porque nos va a tocar responder a lo que se venga. Por eso esta claridad sobre lo que tiene que ser hecho tiene que ser constante. Este análisis de eficiencia organizacional nos permite tener el macro overview rápido de lo que tiene que ser hecho y alcance de funciones. Y con esto ya cada gerente puede empezar a administrar estos cambios que pueden darse desde el día a día. Otra cosa que nos permite hacer esta eficiencia organizacional es garantizar que estemos alineados en objetivos. Este mapa de cuál va a ser la estructura ideal está en función de, acuérdense, objetivos de negocio, lo que tiene que ser hecho y los KPIs que queremos alinear. Entonces, cuando empezamos a trabajar en estructura y cómo está bajando los objetivos, podemos llegar a identificar objetivos por persona y que nos va a permitir trabajar más bien en función de resultados y no de tareas como pudimos haber estado manejando. Hoy es muy importante que para que la gente se haga más responsable, tenga que tener claro cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos y por qué se le va a cobrar. Entonces, el trabajo hoy, hacer teletrabajo mucho más y al ser, sobre todo en áreas administrativas, mucho más amplio, necesita de que la gente tenga claro cuáles son sus objetivos estratégicos y eso le permite enfocarse en trabajo por resultados, ya no por horas. Optimizar costos de estructura también es otro de los beneficios porque al mapear, como les comentaba, en estas triadas de estructura y procesos, también necesitamos costear el valor de cada posición y cuánto nos cuesta cada estructura. Cuando yo tengo una idea de cuánto me cuesta cada una de las estructuras, yo puedo empezar a mover las fichas para optimizar estructuras, reorganizando puestos o moviendo personas. Y esto es una forma también de optimizar. Aquí la reorganización, como yo les mencionaba hace más o menos un mes, no necesariamente es eliminar inmediatamente, sino primero empezar a reorganizar recursos, identificando qué habilidades tienen las personas y qué habilidades se requieren en cada uno de los puestos y yo empiezo a poder ubicar a las personas en el puesto correcto. Y así empezar a manejar el tamaño de la organización. Cuando tenemos ya esto claro, recién podemos empezar a trabajar en lo que es gestión del cambio, que esto ya es la parte blanda de esta movida que tenemos que hacer en la organización de forma muy rápida. Y aquí les quiero contar algunos factores de éxito en la gestión del cambio que además de esa teoría también vienen de lo que yo he podido observar en mi experiencia implementando procesos y que hace que sea más rápido el cambio. Primero, la comprensión en todo nivel de las consecuencias de quedarme donde estoy.
racionalizar el por qué moverme, la razón del por qué estoy haciendo esto nuevo que no hacía y que tengo que hacer en todos los niveles, permite que la gente tenga la disposición para moverse a acciones diferentes. Cuando existe esta comprensión de estas consecuencias, ¿qué pasa si no logramos esto, no implementamos esto, esta iniciativa no funciona, perdemos más, tenemos una oportunidad que no estamos tomando? Estos racionales hacen que la gente sintonice de forma proactiva en lo que tiene que hacer. Otro factor de éxito que debemos considerar es que nos alineemos de forma urgente en el cambio, y aquí hay que considerar que para todas las personas el cambio, el proceso del cambio, también el proceso psicológico, se mueve la persona en de diferentes formas y en diferentes momentos. Entonces, alinearnos en esta urgencia y saber a dónde dirigirnos es muy importante, y esta alineación empieza con el equipo gerencial. Y tiene que ser documentada para que pueda ser cascadeada. El cuándo lo tenemos que hacer y a dónde nos dirigimos. El otro factor que es muy importante es que tengamos líderes que sí gestionen emociones. Estos líderes que gestionan emociones de suyas propias y de sus equipos son los que inspiran y que permiten movilizar a las personas. Y ellos tienen que estar todos, sobre todo la primera línea de liderazgo, muy comprometidos racionalmente en lo que va a pasar con el cambio. ¿Por qué? Porque también, como a todas las personas va a pasar, que van a tener momentos de dificultad, y tienen que tener claro los racionales de qué van a conseguir con estos nuevos movimientos, cómo lo van a conseguir, y eso continuamente estarlo transmitiendo a sus equipos. Todo esto que les menciono permite que las personas tengan una disposición a hacer nuevas acciones, a hacer cosas diferentes, pero es importante trabajar en la movilización de las personas, el acompañamiento que se les pueda dar de diferentes estrategias para que las personas enfrenten mejor el cambio, gestionen mejor su incertidumbre, gestionen mejor los miedos que tienen naturales, hace diferencia para implementar la estrategia. Y la última, que es básica, pero que a veces se pierde en el camino: empezamos con la iniciativa del cambio, tenemos los KPIs, pero luego nos olvidamos y no sabemos si es que lo caminamos en el camino correcto, efectivo, y el que nos da mejores resultados o no. Hay que darle seguimiento y medir el impacto de lo que hemos diseñado como estrategia. Esto es de corto plazo. Los planes que estamos hablando es que nos sentemos a este planeamiento probablemente nos lleve a un plan máximo de unos 6 meses, exagerando tal vez un año, sobre lo que tenemos que ajustar. Pero es importante tener este plan. Este es un modelo que resume, digamos, 6 fases conceptuales de lo que pasa normalmente en la gestión del cambio, y solo les quiero mencionar rápidamente, bajo este modelo, cómo se gestiona el cambio. 3 pasos claves, que es iniciar este cambio, esta iniciativa, declararlo, comentarlo, hablarlo. Esto es lo que va a cambiar en mi negocio. Esto lo tiene que manejar gerencia directamente. Comprometer a la gente, una vez que entiende el por qué estoy haciendo esto, y ejecutar de forma lo más prolija posible lo que estemos haciendo. Hay que tener mucho cuidado en la ejecución, porque no tenemos tiempo para retrabajos ni para volver a replantear estrategia. Entonces, es importante que miremos que la ejecución, que el foco de la gente en la ejecución sea lo más limpia posible. Para iniciar, tenemos que visualizar esta necesidad compartida, crearla con el equipo gerencial, construir los focos de acción, tal vez en una sesión gerencial, generar, como les decía, ese compromiso para movilizar nuevas acciones a las personas, haciendo un mapa de quiénes son los actores, también involucrando lo que sabemos obviamente del cliente y de nuestra cadena de valor. Tenemos que pensar en las formas que estamos cambiando, cómo hacemos las cosas. Un ejemplo de esto es los canales digitales, de cómo tendremos que pensar en cómo alinearnos tal vez en canales que no hemos usado antes, como ONLX, por ejemplo, para ventas de repuestos, otro tipo de ideas y de planteamientos nuevos que nos van a permitir generar acciones más rápidas. Manejar la resistencia también es muy importante. Las personas naturalmente van a tender a tal vez hacer como ya venían haciendo las cosas. Por ejemplo, asesores comerciales que tenían muy claro cómo vender en su uno a uno, cómo vender haciéndole tocar al cliente el carro.
naturalmente esa ansiedad o esa incertidumbre de cómo manejo ahora que ya no puedo hacerle a mi cliente que esté tan cerca del auto. Tendrá que idearse nuevas formas y esa nueva manera de hacer posiblemente genere en algunos ciertas acciones o reacciones negativas en forma de no compartir la idea del cambio de estrategia o tener dudas o no comprometerse con objetivos. Van a haber muchas formas de resistencia que tenemos que estar mirando, que esto va a pasar normalmente y de forma, digamos que constante durante este tiempo. Y la última fase, como les contaba, es que si ejecutemos, que tomemos decisiones rápidas. Hay muchas empresas que ya tienen su plan, que tienen ya revisado su protocolo, que a veces tienen su plan de contingencia, pero que todavía no se están moviendo rápido porque el estilo gerencial o porque el estilo de algunas personas está un poco más en análisis parálisis. Tomemos riesgos y aquí la invitación es a que este sea uno de los valores que puedan tener hoy en la organización. Y obviamente monitorear qué estemos haciendo, recoger lecciones aprendidas es muy importante y eso nos va a permitir de forma más rápida adaptarnos. En esa misma línea les resumo lo que es más importante, generar esos KPIs del cambio, que es trabajar sobre la estrategia. En el compromiso de las personas tenemos que trabajar en consolidar equipos ágiles y de alto rendimiento. Aquí hay un sistema de gestión de desempeño y el cascadeo de KPIs, resultados del negocio, comportamientos, manejo de conflictos de inteligencia emocional, invertir en qué es lo que le pasa a los equipos, permite acelerar este compromiso del empleado. Mi compañía está invirtiendo en que lo manejemos de mejor manera. Eso hace que el empleado ponga su parte también. Y en la parte de, como les contaba, de acciones, es que sí incorporemos mejores prácticas y valores, o sea, traducir estos valores, como les decía, estos KPIs pensados tal vez en la parte más blanda, traducirlos a valores centrados en cliente, porque necesitamos enfocarnos mucho en generar una experiencia positiva. Hoy nos va a costar mucho más tener una atracción de nuevos clientes que retener clientes nuevos. La experiencia que ellos tengan va a ser muy importante. Aquí pienso mucho en postventa que va a crecer muchísimo. Creo que si ya antes era el combinación de 60 a 40, lo que representaba ingresos postventa, hoy posiblemente sea postventa un área mucho más crítica para la rentabilidad de la empresa. Así que enfocar prácticas nuevas hacia esa línea de la cadena de valor, generando experiencias positivas en ese cliente, va a permitir que yo pueda moverme más rápido y eso es lo que hace el cambio. O sea, el cambio pasa cuando incorporo ya una nueva práctica y lo hago una nueva forma de trabajar. Todo lo demás es transición, es evaluación, es medición, es movernos rápidamente hacia esa fase 3. Y finalmente, solamente unas líneas sobre cuál va a ser el enfoque, como les decía, para generar rentabilidad en este contexto que tenemos de negocio. Es necesario, como les contaba, tomar decisiones muy rápidas con conocimiento profundo del cliente. Aquí es importante evaluar, o sea, gestionar el feedback del cliente de forma rápida, contar con herramientas precisas para poder evaluar qué es lo que dice el cliente y para tener, digamos que mucho más retenciones, básicamente trabajar en este concepto de promotores de negocio. Obviamente mis empleados son buenos promotores, es importante considerarlo, pero para generar más promotores del negocio, la recomendación es enfocarse en estas 4 aristas. Mejorar esta estrategia, la estrategia comercial y habilidades de interacción con el cliente, las habilidades que tiene la gente que está de cara al cliente. Observar los momentos de contacto que estamos teniendo todos, desde el guardia que está recibiendo o que va a recibir al vehículo y volverlos únicos. Esta es la experiencia que quiere el cliente, que está demandando y ahora que consume digital y que también está esperando mucho mejor servicio, es un cliente mucho más exquisito, necesita tener experiencias únicas que le permitan sentirse especial. Tenemos que enfocarnos en generar compromiso y conciencia de servicio en la gente. Ellos son quienes van a hacer esa experiencia con nuestros clientes y potenciar todos los canales de escucha que tenemos al cliente. Entonces, finalmente decirles que justamente esta experiencia
del cliente, que va a hacer que nos permita tener muchas más posibilidades de rentabilidad, depende muchísimo de la gente, de cuánto estemos invirtiendo en la gente. Y ese es un poco el llamado que les hago a que este es un capital importante a cuidar. Aún en la reestructura y en la contracción que tengamos que hacer en el negocio, el manejo de cómo lo haga también va a facilitar que yo tenga un promotor más, un ex empleado que fue manejado con cuidado y que habla bien de mí. Entonces, cuidar mucho de nuestros valores y lo que estamos mostrando en estos momentos, coherencia con nuestro valor como organización hacia las personas y hacia la comunidad también, es crucial para que tengamos sostenimiento en el negocio. Así que eso es lo que les quería compartir. Para mí es un honor ser parte de este plan y de este camino que estamos haciendo. Así que les dejo abiertos algunas preguntas. Creo que estamos bien en el tiempo. Gracias, María Fernanda. Como tú lo mencionaste, abrimos este momento el espacio para preguntas. Si es que alguien tiene alguna consulta que realizarle a María Fernanda, tenemos en la parte baja de su pantalla la opción de Question and Answer que nos va a ayudar a que ella les pueda responder. También tienen la opción dentro de su módulo de levantar la mano y igual les podemos hacer la pregunta en vivo. Voy a dejar de compartir ahí tal vez. Creo que tenemos en el chat. Ok, estamos revisando si tenemos alguna pregunta. Vi que alguien levantó la mano, pero Ok, no tengo por el momento preguntas. Déjame revisar si es que tengo algo adicional en el lado del chat. Ok, tenemos una pregunta en el chat. Eh, Nos preguntan, en este momento en el que tenemos, voy a parafrasear la pregunta para poderla entender. En este momento en el que tenemos que enfocarnos mucho en ahorro de costos, ¿cuál es el primer frente en el que podemos trabajar desde el lado de gente? el análisis de estructura es importante a nivel de posición. Necesitamos identificar cuánto, los niveles, por ejemplo, que tenemos en la organización, cuánto nos está costando cada uno de los niveles y poder trabajar con esos costos para reestructurar la nueva estructura. Es importante también, como les mencionaba, diseñar, por ejemplo, cuál va a ser ese indicador que me permita a mí tener referencia para esa estructura. Por ejemplo, si yo analizo la estructura comercial, tal vez necesito mirar un año en el que haya vendido algo estimado a lo que estamos vendiendo ahora, el tamaño que yo tenía, los niveles que yo tenía y comparado con eso puedo estimar dónde yo puedo recortar, sobre todo en niveles, a partir de cuánto me cuesta esos niveles y hacer una estructura comparable a ese sector. En áreas como, por ejemplo, igual de comerciales, es cuánto es el retorno que me está dando cada una de las posiciones a nivel de ventas. Entonces, costear las posiciones de esta manera me permite hacer un análisis un poco más estratégico de la optimización de la estructura. Sí también mirar personas que estén tal vez próximas a retirarse por edad, por ejemplo, que ya no necesitemos que estén en la organización, tal vez personas que están muy poco tiempo en la empresa que sean posiciones que se pueden eliminar. Es un mapeo de dónde podemos encontrar optimización de esa estructura costeando la posición. Y Gracias. obviamente también, antes de que me olvides, la eficiencia también mucho en el uso de recursos que tenemos disponibles para empleados. También esta conciencia de qué es lo que necesito realmente para
para, por ejemplo, manejar un taller. No voy a recortar costos en lo que es implementos de seguridad, por ejemplo, pero tal vez sí en algunos otros gastos que puedan estar relacionados a gente que puedan ser reemplazados o sustituidos. Gracias, María Fernanda. Vamos a continuar revisando. Creo que tenemos una pregunta más en, en este lado. Dice, ¿hasta qué porcentaje podemos hacer la reestructuración en general de forma global que no afecte a nuestros colaboradores? Yo te diría que no es en porcentaje, porque, pues, por decirte un caso, decides optimizar operarios de producción y el costo de un operario de producción versus el costo de un nivel mando medio que ya no es tan necesario como supervisar, va a ser 5-1. Entonces, no es por número de personas, sino por manejar los costos de la posición. Ok. Y obviamente que estemos con algún indicador de negocio que nos permita saber el tamaño adecuado, como un benchmark, por ejemplo, en las funciones de compras y logística con años anteriores, de históricos, o benchmark con otros negocios similares, comparados con otra estructura, tal vez de otro negocio que no sea el mío completamente, pero que el área tal vez se parezca a mí y puedo comparar qué posiciones tienen y esos análisis me permiten tener como una estructura más eficiente, no necesariamente es 80%, 20%, 50% de la nómina. Ok, gracias María Fernanda. Tenemos un par de preguntas más. Nos hablan sobre la factibilidad de poder tercerizar ciertas áreas que no son core del negocio. ¿Qué tanto aporta eso dentro de la eficiencia del negocio? Igual tienes que mirar esos costos porque igual van a ir al estado de resultados como servicios, más IVA, más impuestos. A veces es más rentable, por ejemplo, tener tercerizado servicios de nómina con una empresa experta que tiene un equipo que lo hace más rápido, que conoce, que tiene un sistema, que tener 2 personas, 3 personas en mi compañía que no conocen legislación laboral, por darte un ejemplo. Esos expertices que están disponibles en servicios comparados con cuánto me cuesta mi nómina, a mí como nómina, esa función o área que quiero centralizar o terciarizar, me van a permitir decidir si es que es viable o no. Entonces, básicamente es un análisis de costo-beneficio. Perfecto. Adicionalmente, nos preguntan, no sé si está bien estructurada la pregunta, pero nos están preguntando sobre, ¿es posible la toma de decisiones bajo la modalidad de teletrabajo? Por ejemplo, si se está en un cargo directivo, tomando en cuenta que es muy diferente estar en el campo de batalla, por así decirlo, que a través de un monitor. A ver, cuando estamos trabajando en ventas remotas, y les doy ejemplos, por ejemplo, de Pharma, que es un sector que tiene muchísimo tiempo ya herramientas digitales, como tienen instrumentos que permiten monitorear la ruta del vendedor, sabes si entró, si no entró, si llegó, si hizo check, si vendió, que no vendió, si cascadeó la campaña o no, de manera digital, tiene información remota el gerente comercial para poder decidir. Entonces, si no tenemos algunas herramientas que nos permitan, no por vigilar, sino por asegurar la coordinación de recursos, es posible que las decisiones no sean con toda la información que necesitemos. Si no tenemos, como les mencionaba, estas herramientas para asegurarnos de cómo estamos, cómo continuamos estando en campo sin estar en campo, reuniones de equipo 1 a 1, informes, manuales, reuniones cortas, llamadas, la cercanía del gerente por llamada o por teletrabajo funciona para saber si está, si no está, qué problema resolvió. Cerré la venta, no cerré la venta. Si no cerré la venta, paso yo y tomo la llamada y yo te ayudo a cerrar. ¿Cuánto de descuento? ¿Cuánto no? Pásame, yo tengo el cliente. Eso te da también una idea de si es que está haciendo o no la tarea la persona. Entonces, respuesta corta, sí, y podemos encontrar formas de asegurar la coordinación de trabajo vía teletrabajo. Gracias, María Fernanda. Tenemos un par de preguntas más. Nos preguntan, ¿qué es más recomendable estos recortes a colaboradores más antiguos o a los más nuevos?
Ay, qué pregunta tan difícil. Cuando recortas colaboradores antiguos, tienes mucho riesgo de perder know-how. Y eso es un capital que habría que ver si es que eh, nos corremos del riesgo de perder. Es lo correcto o lo ideal es tener un buen balance, no tanto por este lado de costos, sino por un buen balance en la fuerza laboral de gente experta, gente nueva que te permita dinamizar tu negocio. ¿Qué te trae el nuevo sin experiencia? Nuevas ideas, te trae un enfoque diferente que el experto a lo mejor no tiene, el experto te da experiencia. Entonces, una combinación también, que es parte de lo que ves en un análisis de eficiencia, también es, ves el balance en antigüedad, en edad, y es buscar justamente este balance que tenemos que tener para mantener el know-how y garantizar la celeridad. En términos de costos, ¿qué prácticas se hacen? Y no solamente aquí, sino en otras empresas en otros países, es si a las personas que tienen muchos años empiezo a provisionar ya las liquidaciones porque eso va a costar jubilación patronal, se hace con mucha planificación y se hace también de forma que exista un buen traspaso de conocimientos y también que exista una buena imagen alrededor de lo que la empresa hace con una persona que ha dado muchos años de servicio. Entonces, estos factores, como les decía, tal vez intangibles de, me cuesta mucho un señor que va a cumplir 20 años, pero resulta que es el señor que es el ícono en la planta porque abrió eh, o las primeras unidades se vendieron con este señor y él es un representante de los valores de la organización, duele mucho a la empresa cuando sale. Entonces, estos variables también hay que ver cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. No es solamente decir, ok, tomo años de servicio y se fueron de la lista, sino que hay algunas variables que tenemos que mirar. Gracias, María Fernanda. Seguimos con algunas preguntas más. No sé si esto es una pregunta o un comentario. Lo dicen, lo voy a leer textual. La forma de medir el trabajo de los funcionarios por resultados es una buena opción para mejorar la organización. En base a eso, poder medir cómo mejoramos la efectividad. Creo Sí, que es más un creo que comentario, si es sí. alineado con lo que comentaste. Sí, Roberto, y para medir justamente el enfoque en resultados, yo tengo que tener una cultura enfocada en resultados. Si antes no trabajé en resultados y hoy quiero trabajar por resultados, me va a costar mucho. Entonces, lo ideal es que trabajemos en que en este momento, si no lo hice antes, tenga claro la persona por qué se le va a medir en función de objetivos individuales con métricas específicas para su posición y con entregables claros en relación a lo que el equipo tiene que hacer. Entonces, esto es una cultura que tenemos que empezar a trabajar muchísimo a nivel de país, o sea, no es solamente el sector. Gracias. Para terminar, tenemos una última pregunta. Dice, habló de poner mayor enfoque a postventa. ¿Quiere decir que la reducción de personal debe ser menor en este departamento? No, me refería, ahí no puedo decir porque tendríamos que ir muy a detalle en cómo está esa compañía y cómo está obviamente los procesos, las habilidades y la eficiencia también de ese departamento. Eso es más que el enfoque. A lo que yo decía en el enfoque de postventa es que la retención de clientes obviamente viene desde ahí. Entonces, asegurar que las experiencias que generemos a partir de la postventa, la cercanía, em, es importante ese canal, es importante ese proceso que tengamos muy bien articulado y la gente muy bien entrenada. Y obviamente se hace ventas también a partir de la postventa. O sea, el asesor que recibe el vehículo, que después le vende el repuesto y después la llanta y no sé qué, está generando ventas. Entonces, yo tengo que generar habilidades en el equipo de postventa, habilidades comerciales también en postventa en este momento para movilizar el negocio. Entonces, es atención a la importancia de estar en este momento. Listo. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muy interesantes todos los tips que pudimos abordar esta tarde. Quiero terminar agradeciéndote y agradeciéndoles a todos los asistentes, también recordándoles y invitándoles para las próximas charlas que vamos a continuar alrededor del plan de recuperación rápida del sector. Tenemos a nuestra siguiente charla que va a ser para el día lunes, es proceso de ventas con el ingeniero Carlos González, y la siguiente charla
para el día martes, optimización de procesos de postventa, basado justamente en el comentario que nos hizo María Fernanda, que hoy nos toca enfocarnos mucho más en el lado de postventa. Le hemos dado 2 capítulos adicionales. Luego de esto vamos a arrancar también con algunos temas de comerciales, algunos temas un poco más específicos relacionados ya con temas mucho más asentados en el tema financiero. Muchísimas gracias. Les queremos comentar que todos este grupo de excelentes profesionales que tenemos como colaboradores directos de LEAD están a su disposición. Si ustedes necesitan cualquier tipo de asesoría o consulta, por favor, les dejamos a continuación nuestros números de contacto para que ustedes puedan, a través de mi teléfono o el de Doménica Zapata, contactarnos y podemos, sin ningún compromiso, realizar una cita para entender muchísimo más y asesorarles en su negocio. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables por su asistencia. Gracias, María Fernanda, muy amable. Encantada, gracias.